Buenas tardes, hermanos. Qué bendición estar con ustedes nuevamente hoy, este domingo por la tarde. Estamos aquí en la iglesia todavía, hermanos, tratando de arreglar unas cosas para el primer culto que pronto vamos a tener. No se desanime, hermanos. Yo estoy seguro que el Señor nos va a ayudar y va a ser algo precioso vernos nuevamente en nuestra iglesia, hermanos. Qué bendición el poder llegar ante usted. Pero bueno, hermano, déjeme darle, todavía sigo orando por algunas peticiones que tenemos en la iglesia. Hoy por lograr los domingos de la noche nos reunimos, es un poco más familiar el culto, hermanos, y qué bendición, hermanos, al poder estar llegando aquí. Yo les extraño, les amo en el Señor y estamos orando por cada uno de ustedes. Pero bueno, hermanos, nuevamente quiero animarles a que continúen orando y esperando en el Señor que este 3 de mayo o el 10 de mayo nos volvamos a reunir en la casa del Señor. Van a haber algunos cambios. Gloria a Dios, que Dios no cambia, pero nos permite pasar por unos cambios y esperemos que nos acostumbremos a esos cambios que vamos a tener en nuestra iglesia. Pero bueno, hermanos, hoy quisiera que fuéramos al libro de Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Quiero que veamos, hermano, cómo enamorarse nuevamente de la iglesia, o cómo mantenerse enamorado de la iglesia. Aquí en el libro de Filipenses capítulo 1, Pablo nos enseña cómo mantenernos enamorados de la iglesia. Hemos estado afuera algunos días, hermanos, de la iglesia y queremos hablarle acerca de esto, cómo enamorarnos o mantenernos enamorados de la iglesia. Quiero que vaya conmigo, hermanos, en el primer capítulo de Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Dice la palabra de Dios: siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Mire versículo 8. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Dice, y me son testigos de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Padre, gracias, Señor, porque eres un Dios santo. Gracias, Señor, porque eres un Dios poderoso. Gracias por la iglesia, Señor. Sabemos que la iglesia, Señor, es el grupo de personas que han sido llamados fuera, que han sido salvos por la sangre del Cordero. Y Señor, y somos una congregación que se une, Señor, en un templo, en un lugar para llamarnos iglesia. Y Pablo, Señor, queremos verle aquí, Señor, cómo él se enamoraba, cómo se mantuvo enamorado de la iglesia, de los hermanos. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bueno, hermanos, cuando mencione la palabra iglesia aquí en este pasaje o en este mensaje, me estoy refiriendo a los hermanos. Sabemos que esas 4 paredes en las cuales hoy estoy predicando no es la iglesia, pero es el templo donde la iglesia se reúne. La iglesia es aquella persona, aquel hermano que ha sido salvo, redimido por la sangre del Cordero. Y somos un grupo de personas salvas, bautizadas en el bautismo, hermanos, de Cristo Jesús. Hemos sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermanos, vueltos a renacer en el Espíritu Santo, hermanos, y gloria a Dios por eso. Ahora somos lo que formamos la iglesia. Pablo, hermanos, nos menciona aquí en el versículo 8, dice, porque Dios me es testigo. Dios era testigo de qué tanto él amaba a los hermanos, o de qué tanto amaba a la iglesia. Y Pablo, hermanos, no hay duda que al leer sus cartas, al leer sus epístolas,
podemos ver, hermano, que Pablo amaba a la iglesia, que Pablo recordaba a la iglesia, que Pablo estaba entusiasmado por la iglesia. Y cada carta que él escribía, hermano, se enfocaba en el amor que tenía por ellos. Y yo quiero, hermanos, hemos estado fuera algunas semanas de vernos nosotros, hermanos, y quiero animarle hoy, esta tarde, cómo enamorarte o cómo mantenerse enamorado de la iglesia. Pablo amaba a los hermanos. Pablo amaba a la iglesia, hermanos, a pesar de los ataques a su persona. Había personas, hermano, que lo atacaban, que lo criticaban. Leímos esta mañana que había gente que alborotaba a personas, hermano, para manipular, para hablar mal de Pablo. Pero aún a pesar de esto, Pablo amaba a la iglesia. A pesar del ataque a su persona, a pesar del ataque de los falsos maestros. ¿Cuántas cartas no escribió para corregir algunas enseñanzas de lo que los falsos maestros habían infiltrado en la casa de Dios, habían infiltrado con algunos hermanos? Y podemos ver, hermano, que lo atacaban continuamente. Estos falsos maestros, estos religiosos, hermano, lo atacaban, hermano, pero gloria a Dios, él se mantenía amando a la iglesia, a pesar, hermano, de las incomodidades, a pesar de los robos, a pesar de que varias veces lo apedraron, y a pesar de que naufragó y estaba en la cárcel, en sus prisiones, hermano. A pesar de todo eso, Pablo todavía estaba enamorado de la gente, estaba enamorado de la iglesia. Ahora yo quiero hablarle, hermano, unas 3 o 4 cosas de lo que Pablo hacía para mantenerse enamorado de la iglesia. ¿Qué era lo que Pablo hacía, hermanos, para mantenerse entusiasmado por los hermanos? Mantenerse, hermanos, amando a la casa de Dios o a la iglesia. Primera cosa, quiero que vea versículo 3. Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. La razón que él se mantenía, hermanos, de la iglesia, de los hermanos, que tenía ese amor, hermanos, en versículo 8, con el entrañable amor de Jesucristo, era él, porque él daba gracias a Dios, hermano, por los hermanos de la iglesia. Él daba gracias continuamente, hermano, a cada vez que se acordaba de los hermanos, agradecía a Dios. Oh Señor, gracias por los hermanos que he podido hablarles de Cristo, que son discípulos míos o discípulos de otra persona. Gracias, hermano. Pablo agradecía a Dios por la iglesia. Siempre que se acordaba, hermanos, de la palabra de Dios, que agradecía a Dios por la iglesia. Hermano, qué precioso que el creyente hoy en día se enamore de la iglesia o se mantenga enamorado de la iglesia. Mire, mi estimado hermano que me está escuchando hoy, esta tarde, si usted no está enamorado, sí, yo le puedo decir cómo se enamore, cómo agradezca a Dios por cada hermano de la iglesia. Y usted que está enamorado de la iglesia, manténgase enamorado, dando gracias a Dios por cada hermano de la iglesia. Pablo, hermano, se enamoró de la iglesia o continuaba amado a la iglesia. ¿Por qué? Porque daba gracias a Dios siempre que se acordaba de ellos. No solamente, hermano, daba gracias a Dios por ella. Pero mira lo que dice el versículo 4. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Pablo, hermanos, se mantenía enamorado de la iglesia, no solamente porque daba gracias a Dios, pero se mantenía enamorado porque oraba por la iglesia. Daba gracias a Dios y en cada vez, hermano, él llevaba la iglesia en sus oraciones, entraba a ese santo recinto con una esperanza, hermanos, confiable de que Dios iba a escuchar su petición. Y Pablo hacía ruegos, hacía oraciones, hermano, con gozo por todos ellos, por toda la iglesia. Hermano, mi pregunta es, ¿ora usted por la iglesia? Cada vez que Pablo se acordaba de ellos, oraba por sus necesidades. Tal vez se acordaba de Lidia. Tal vez se acordaba de Timoteo, de la abuela de Timoteo. Tal vez se acordaba, hermanos, hasta de Dimas, que se había alejado, hermanos, de él.
que había regresado a los placeres de este mundo, hermano. Y oraba cuando se acordaba de ellos y le decía, Señor, por favor, te pido que regrese a los caminos de Dios. Él se ha ido al mundo, ha regresado al mundo, por favor, Señor, te pido por él. O cuando ahí en Filemón, hermanos, oraba por Filemón, que aceptara a Onésimo, hermanos. Oh, Señor, te pido por Filemón, que este hombre que sí le robó, se alejó de él, te pido, Señor, que lo pueda recibir. Hermano, Pablo oraba por las necesidades de los hermanos. Y así él se mantenía enamorado, hermano, por la iglesia, como orando por sus necesidades, orando por las cosas que tenían, hermano. Estimado hermano, quiero hacer una pregunta hoy, esta tarde. ¿Está usted orando por la iglesia? ¿Está usted orando por cada hermano de la iglesia? Mire, ahorita estoy aquí en la iglesia grabando este video, hermano, y estoy viendo aquí a la mano izquierda, y estoy viendo a mi mano derecha. Y viendo cada silla, hermanos, y recordando a cada hermano donde se sienta cada uno de ellos. Y hermanos, y la primera que me encuentro aquí está mi esposa y a mis niñas, hermanos, sentadas escuchando la palabra de Dios, hermanos. Y así sucesivamente hasta llegar hasta la última banca. Y luego veo, hermanos, a mi mano derecha que siempre, el hermano Florentino y su esposa y sus niños se sientan, hermano, con Rocío ahí. Y cada uno me voy acordando hasta llegar al último, hermano, que se sienta allá, hasta llegar a aquellos sugieres que están allá junto a la puerta cuidando el orden de la iglesia, hermano. Y gracias a Dios, hermano, que me acuerdo de ellos y oro por ellos, hermano. Oro por sus necesidades, hermano. Así yo me mantengo enamorado de la iglesia, dando gracias a Dios por ellos y orando por ellos. Cada uno de mis hermanos tiene necesidades. Oro por aquellos hermanos que están necesitados. Pienso en el hermano Adrián Gómez, que está sufriendo por el corona, por el virus de la corona. Pienso en el hermano Daniel Garlic, hermano, que me habló esta semana y oró por mi esposa y por mis niñas. Y me está diciendo, ya los doctores no me han dado esperanza, pero Cristo tiene la última palabra. Hermano, aquel que está a punto de morir está orando por su servidor. Con razón, hermano, puede decirle que el hermano Garlic está enamorado de su servidor. ¿Por qué? Porque está orando por mí. Y la razón, hermanos, que yo estoy enamorado de él, hermano, es porque yo estoy orando por él, porque está sufriendo, batallando. ¿Cómo mantenernos enamorados de la iglesia? Primeramente, hermano, dé gracias a Dios por la iglesia. Segundo, hermano, esté orando por la iglesia. Hermano, ¿tiene usted un lugar de oración? ¿Tiene usted peticiones escritas por las cuales está orando? ¿O nomás ora como cuando éramos católicos, hermanos? Nos salíamos persinados y esto es lo que hacemos. Porque lo que hacíamos antes, Señor, cuídanos si nos íbamos. Era la única oración que hacíamos. Nos persionábamos salirnos y nos persionábamos al llegar. Parece, hermano, que somos más bautistas católicos que bautistas. Hermano, la iglesia, para enamorarse de ella, tiene que usted orar por ella. ¿Cuándo fue la última vez, hermano, que usted oró por cada hermano de la iglesia? Tal vez no recuerda su nombre. Tristeza para usted. Pienso de hermano Héctor, hermano Joaquín, orando por sus familias. Pienso de Esvin y de Alex, hermano, que están contentísimos porque Brandon, el amigo de ellos y novio de su hermana, ya regresó a casa, está mucho mejor. Qué bendición, hermanos. Extraño los martes, hermano, cuando venimos a reunirnos aquí en los cultos de oración y extraño cuando la hermana Elvira levanta su mano, hermanos, y pide dos peticiones que siempre pide: pastor, ore por mi salud y por mis hijos. Ore por mi salud y por mis hijos.
Hermanos, y podría ir persona por persona, hermanos, pienso de hermana Chela, hermana Sandra, que están batallando físicamente, ore por ellos, pienso de la hermana, hermanos, del hermano Arturo, que ha tenido una recaída, hermano, esté orando por su hermana Guadalupe. Oh, hermano, hay tantas peticiones, hermano, que hemos estado orando. Y me estoy imaginando, hermanos, ahorita que estoy grabando este mensaje, estoy imaginándome cada uno donde está sentado y estoy orando por ustedes mientras estoy predicando, hermanos, por su salud, por su bienestar económico, espiritual y emocional. Porque así se mantiene enamorado de la iglesia, hermano, dando gracias a Dios por ella y orando por ella. Pero mira lo que nos dice más adelante en el versículo 5. Porque vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Comunión en el Evangelio. Pablo se mantenía enamorado, hermano, porque había establecido relaciones con la iglesia. Fíjese, la razón que él tenía comunión era por el Evangelio. Pablo, hermanos, había hecho relaciones, hermanos, con los hermanos de la iglesia. Qué triste, hermano, venir a la iglesia y, como dije antes, no conocer el nombre de cada hermano aquí en la iglesia. O no conocer el nombre de sus hijos, de sus hijas, de su esposa. Hermanos, debemos nosotros, hermanos, establecer relaciones con ellos. Ahora hay una frase, hermano, que hemos nosotros captado, adoptado a nuestro vocabulario: distanciamiento social. Y la razón que nos hemos distanciado, hermano, para evitar que este virus se propague más de lo que debe de propagarse, hermano, porque es un virus que se propaga, hermanos, como los chismes de la iglesia. Hermano, establezca relaciones con los hermanos. Aquí estoy pensando en un hermano que tiene problemas con sus ojos. Y estoy orando que Dios lo guarde, que Dios lo ayude. Algunos de ustedes que conocen esa petición saben de quién estoy hablando. Y hay algunos que me están escuchando que son miembros de nuestra iglesia y no saben de quién estoy hablando. Ore por ellos. Ore que el Señor le ayude, que el Señor lo proteja. Hermano, pero es que hemos establecido relaciones. ¿Cuándo fue la última vez, hermano, que usted le habló a otro hermano y preguntarle: oye, hermano, ¿cómo está? Hermana, ¿cuándo le habló a una hermana? Hermana, ¿cómo estás? ¿Cómo ha ido todo? ¿Cómo les ha ido? Espero que usted no pierda, hermanos, esas relaciones. Y mire, hermano, ¿cuándo fue la última vez que usted le habló al hermano que le cae gordo a usted? Y no se esperaba esa, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez que usted llamó al hermano, a la hermana, a la familia que le cae un poquito gordo? Y dice que está enamorado de la iglesia. ¿Cómo va a estar enamorado de la iglesia si no ora por ese hermano que le cae mal? Pablo estaba enamorado, tenía el amor entrañable de Jesucristo por la iglesia. Primero porque daba gracias a Dios siempre, porque siempre estaba en sus oraciones y porque había establecido relaciones en la iglesia. Mire el versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó la obra en vosotros, la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Sabe por qué Pablo se mantenía enamorado de la iglesia? Porque Pablo miraba a la iglesia mediante los ojos de Cristo. No miraba la iglesia mediante los ojos de Pablo. Porque Pablo era hombre pecador. Ahí en Timoteo nos dice que era el primero de todos. Pablo sabía que si él miraba a la iglesia, hermanos, mediante sus ojos, él iba a decepcionarse.
él iba a desilusionarse. No, 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 no. Pero lo que él hacía, hermanos, él miraba a la iglesia y ponía los ojos en el Señor Jesucristo, el que había comenzado la obra y que él los iba a perfeccionar. El problema, hermano, es que usted y yo no nos enamoramos de la iglesia porque nosotros queremos perfeccionar a los de la iglesia. Queremos perfeccionar a los hermanos en lugar de permitir que Dios perfeccione a su hermano. Hermano, la única persona perfecta, usted me ha escuchado, es mi esposa. No tiene un defecto. Los demás son bien imperfectos, hermano. Pero solamente por los ojos, por el amor de Cristo, por los ojos de Cristo, hermano, es que les amo. Porque el que comenzó la obra, la va a perfeccionar. ¿Sabe usted que usted no es perfecto, no es tan perfecto como usted piensa que es? Pablo se enamoró de la iglesia porque daba gracias a Dios por la iglesia siempre. Porque siempre los tenía en sus oraciones. Siempre, hermanos, tenía comunión o había establecido relaciones con ella. Y mire, porque él miraba lo que Dios podía hacer por la iglesia. Dice, porque el que empezó la obra, él la va a terminar. Hermano, cada hermano que viene a la iglesia, que se congrega, no es perfecto. Es más, ni usted que se cree perfecto. Quinta cosa, Pablo se mantenía enamorado de la iglesia. Porque mira lo que decía el versículo 7. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Dice, todos sois participantes. Pablo se mantenía enamorado de la iglesia, hermano. ¿Sabe por qué? Porque se mantenía haciendo algo. Siempre estaba ocupando, siempre estaba sirviendo. ¿Sabe usted que la persona que sirve, hermano, no se fija a quién está sirviendo, ni lo que está sirviendo, solamente está sirviendo porque quiere agradar a Dios? ¿Y sabe cómo usted puede enamorarse más de la iglesia, más de los hermanos, más de la casa de Dios? Póngase a hacer algo. Pero hermano, ¿cuántos no son solamente calentadores de bancas en lugar de ser hacedores? Hay algunos hermanos que están ahí sentados diciendo, yo puedo cantar mejor que él. Y si puedes, ¿por qué no lo haces? Yo puedo predicar mejor que el pastor Zúñiga. Entonces, ¿por qué no te vas a comenzar una iglesia? No, es que yo puedo hacer esto mejor. Bueno, ¿y por qué no lo haces? Te has pasado toda la vida sentado solamente pensando que lo puedes hacer y nunca haces nada. Con razón no estás enamorado de la iglesia, con razón no te enamoras de la iglesia, con razón viene la hora de los trancazos y sales corriendo. Pareces gallo con patas de gallina. Pablo se mantenía enamorado de la iglesia, hermanos, porque daba gracias a Dios por ella siempre. Porque siempre oraba por ella. Porque había establecido relaciones con la iglesia. Porque miraba la obra de Dios mediante los ojos de Dios en lugar de verlos mediante los ojos de Pablo. Y porque Pablo se mantenía ocupado. Estimado hermano, pronto vamos a regresar a la iglesia. Y mi pregunta es, hermano, ¿cómo va a regresar a la iglesia? ¿Enamorado de ella? ¿O va a llegar frío? No, hermano, Dios nos quiere calientitos. Cuando nuevamente abramos las puertas del templo para que usted venga a reunir y podamos cantar y podamos alabar y podamos glorificar y podamos escuchar la palabra de Dios, hermano, pero ¿lo hará usted? Con razón la gente nos salva, hermanos, porque usted y yo no estamos enamorados de la iglesia.
porque ve los pleitos, ve las broncas, ve las discusiones, ve las críticas que hay en las iglesias en lugar de ver el amor entrañable de Jesucristo en nuestra iglesia. Yo les digo una cosa, hermano, que cada persona que nos visita por primera vez a la iglesia le está observando, le está viendo y va a ver cada gesto, cada cosa que usted haga. Y déjeme decir una cosa, hermanos, el diablo no le va a enseñar las cosas buenas, le va a enseñar las cosas malas que usted hace. Y eso depende si regresa el próximo servicio, el próximo culto. Porque hoy no le pides a Dios y le dices, Señor, estoy enamorado de tu iglesia. Y Señor, si no amo a la iglesia como debo de amarla, ayúdame a darle gracias por ella siempre. Ayúdame a llevarla siempre en mis oraciones. Ayúdame a establecer relaciones en la iglesia. Ayúdame, Señor, no solamente a establecer relaciones, pero déjame ver esas relaciones de acuerdo a lo que tú haces, no a lo que yo quiero que ellos hagan. Y ponte a hacer algo. Hermano, regresando, tenemos muchos planes. El diablo ha querido parar los planes de la iglesia, pero déjame decirte una cosa, hermano, todo esto pasa para bien déjame decirte que vengas preparado porque vamos a hacer grandes cosas en el nombre del Señor Jesucristo. Tenemos grandes planes, hermano. Queremos seguir predicando la palabra de Dios a aquel sobre todo que no conozca a Cristo como Salvador. Y mi estimado amigo, si usted no conoce a Cristo, usted puede ser salvo hoy esta tarde. Usted puede pedir a Cristo en su corazón. Reconozca que es pecador, que para la paga del pecado es muerte y que Cristo murió por usted. Y usted puede pedir a Cristo, hermanos, que si confesares y creyeres. Eso quiere decir que usted tiene que confesar con sus labios diciendo así, Señor Jesucristo, perdóname. Yo sé que he pecado en contra de ti, mas hoy me arrepiento. Entra a mi corazón para cuando yo muera, yo voy al cielo. En Cristo Jesús. Una oración tan pequeña, hermano, pero cuando lo haces del corazón, Dios te perdona y entra en tu corazón. Y usted, estimado hermano, que no está enamorado de la iglesia, ¿por qué no se enamora? Porque esa semana que viene, 2 semanas más que nos faltan para venir a la iglesia, hermano, ¿por qué no establece relaciones? Llame a los hermanos. Llame a los hermanos y dígale, pastor, dígale a los hermanos que necesitan, que estamos, les extrañamos. Hable con ellos, establezca relaciones, hermano, para cuando regrese podamos congregarnos en la comunión del Evangelio. Gloria a Dios, hermano, porque Pablo se mantenía enamorado de la iglesia. Yo no le digo que no va a ser fácil, yo no digo que no va a haber complicaciones, que no va a haber críticas, que no va a haber esto y va a haber lo otro, no se lo prometo. Pero si usted se enamora de la iglesia, dando gracias a Dios por ella, orando por ella, estableciendo relaciones en la iglesia, viendo lo que Dios puede hacer con ellos en lugar de que puede hacer Dios mediante usted, y sirviendo a Dios, estoy seguro que usted se va a enamorar de la iglesia. Padre, gracias por este mensaje. Gracias, Señor, porque eres un Dios santo, eres un Dios bueno. Ven a tu presencia alabando y glorificando. Te pido por mis hermanos esta noche, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, nuevamente gracias, bendiciones. Espero que esta semana, como siempre digo, mañana es lunes y Dios le da la oportunidad de testificar con alguien. Y tal vez esta noche, mediante las redes sociales, hable con alguien de Cristo. Hemos visto gente salva en esas 3 semanas, hermano, gente que yo ni imaginaba que podía ser salva, han sido salvos los textos y mensajes que me han mandado. Gracias por cada persona que ha sido salva escuchando estos videos. Así que gracias, hermano, Dios lo bendiga. Siga compartiendo estos videos, hermano, y gloria a Dios y que la paz del Señor esté en usted. Dios lo bendiga, hermanos.